De repente, el traje espacial del chico empezó a blanquear. No era una señal, sino una advertencia de peligro. Bajó la mirada a su palma y vio un insecto mortal pegado. Se lo quitó de inmediato, pero ya era demasiado tarde. La herida empezó a ennegrecerse. De repente, su rostro cambió por completo y su visión se nubló. Su padre vio que su hijo sufría mucho, pero en lugar de entrar en pánico, le pidió que sacara el botiquín de emergencia. El chico sacó el botiquín enseguida. Se inyectó la primera dosis de antídoto en el corazón. Después su padre le ordenó ponerse la segunda inyección, pero ya no tenía fuerzas para moverse. En un instante, perdió el conocimiento. Su padre sabía que detenerse significaba la muerte segura. En este planeta, las diferencias de temperatura entre el día y la noche son extremas, que incluso las plantas dejaban de funcionar. Si el chico no llegaba a la zona geotérmica antes del anochecer, moriría sin duda. En cuanto el traje espacial recuperó su color normal, el chico despertó rápidamente. Su padre le dijo que la zona geotérmica estaba a 10 kilómetros de allí. Empezó a avanzar de nuevo inmediatamente. Mientras revisaba sus provisiones, Haden descubrió que 2 frascos de líquido respiratorio estaban averiados. Ahora casi era imposible llegar al destino. Ocultó este dato a su padre y siguió caminando. El padre lo sabía todo, pero guardó silencio. Al caer la noche, destellaron los relámpagos, retumbó el trueno, y comenzó a llover intensamente. Haden se refugió bajo un árbol. El miedo le llenó el pecho, pero su padre no dejaba de advertirle de los peligros. Al salir el sol, volvió a ponerse en marcha. Por el camino encontró una pila de cadáveres de monos. Eso significaba que había depredadores mortales cerca. Cambió de ruta de inmediato, pero el nuevo camino le llevó a un profundo cañón. Su padre le informó que solo le quedaba líquido respiratorio para un día. Rodear el cañón le llevaría 3 días, mientras que saltar por la cascada solo le llevaría 2. Pero el salto era extremadamente peligroso. Su padre le rogó que no lo hiciera, pero Haden, consumido por la culpa por la muerte de su hermana, no le hizo caso y se lanzó a la cascada. En ese instante, un águila gigante se abalanzó sobre él para cazarlo. Haden intentó escapar saltando sobre la cascada, pero para entonces los polluelos del águila ya habían muerto. Cuando despertó, vio varios tigres trepando hacia arriba. El águila luchó contra un tigre mientras los demás llegaban a la cima. Haden con valentía dejó inconsciente a uno de los tigres, pero los polluelos ya habían sido asesinados. La tristeza y la rabia le embargaron. El águila emitió un grito ensordecedor. Haden aprovechó ese instante para escapar. Intentó comunicarse con su padre, pero el comunicador estaba roto. Ahora debía continuar el viaje solo. Cayó la noche y el frío se volvió cortante. Las plantas empezaron a congelarse. Su traje espacial volvió a ponerse blanco. Su cuerpo empezó a rendirse ante el frío, y se desplomó quedando inconsciente. Luego una criatura lo arrastró a un foso profundo. Cuando se despertó a la mañana siguiente, vio al águila gigante yaciendo muerta sobre él. Había sacrificado su propia vida cero para proteger a Haden del frío glacial. Le quedaba muy poco tiempo. Haden rebuscó entre los restos. Por fin encontró líquido respiratorio y un transmisor, pero el transmisor estaba dañado. En ese instante, una criatura mortal llamada Estrangulador escapó de su jaula. En cuanto apareció, el cielo se oscureció por completo. Era la señal de que estaba muy cerca. Haden trepó para enviar una señal de auxilio, pero la bestia estranguladora lo atacó. El emisor cayó al suelo y Haden salió despedido contra las rocas. En un segundo quedó incapaz de defenderse. Se sentía como un fracasado. De niño no pudo salvar a su hermana. Ahora su padre corría un grave peligro, y otra vez se sentía impotente por el miedo. Recordó las palabras que su padre le había dicho. El peligro es real, pero el miedo es una elección. En el momento de vida o muerte Haden comprendió su interior. Por fin se liberó de sus demonios, sin rastro de miedo en su corazón. Se volvió invisible ante los ojos de la estranguladora. Agarró su arma y le cortó las patas de un solo tajo. Después saltó alto y clavó el cuchillo en el cuerpo de la bestia estranguladora. Finalmente la criatura murió entre terribles dolores. Una vez pasado el peligro, Haden recogió el emisor rápidamente y mandó la señal de rescate. El equipo de rescate consiguió salvar a su padre con éxito.